Buenas tardes, compañeros, ¿cómo Hola, están? buenas tardes, maestro. Buenas tardes, me da gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, me da gusto verlos. Buen día a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ya no sabemos, ya va a cambiar el horario. Ya por última vez, ya mero. No me acuerdo qué día, pero ya mero cambia. Hoy tenemos una noche o una sesión apresuradita. Vamos a ver tres cosas importantes. Vamos a ver dos temas que nos faltan, son muy cortitos, usufructo y usufructo y servidumbre. Lo vamos a ver así de corridito. Son temas realmente sencillos. No nos vamos a meter mucho en ahora sí que las tripas de estos temas. Este, y después vamos a ver el repaso, viendo las preguntas por preguntas para su examen, que está vigente esta semana para que lo puedan contestar pues de mejor manera. Eh, Sin embargo, el ver las preguntas no va a ser suficiente. Van a tener que ver las presentaciones que tuvimos, las sesiones síncronas que hemos tenido, darle una ojeada al libro, como siempre les he dicho, para completar su cuadro de estudio y estar bien preparados para este examen. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla, la presentación. Este, a ustedes no, esta aula no tengo pendientes cosas de revisar de ustedes. Si a alguien le falta algo que yo le revise, con toda confianza dígame. Nomás mando un mensaje a través de la plataforma. ¿Sabe qué, Eliseo? No me revisó esta actividad, la actividad número tal, no me la ha revisado. O se la mandé después por una situación y no me la ha revisado, lo que sea, pero para que nadie se quede sin haber hecho esa actividad. Bueno, les voy a compartir pantalla. Mm, no, esta no todavía no. Usufructo y servidumbre. Son los capítulos 5 y 6 del libro. Ya es el último, este libro ya lo vamos a dejar descansar. Vamos a usar otro. Por ahí se los voy a ir poniendo. Si cabe en la plataforma, ahí les pongo la liga para que ustedes lo bajen. Y si no, bueno, utilizamos el mismo esquema de estárselos enviando. Y bueno, yo sé que el libro también está por internet, pero es otro libro. Terminando eso, terminando el examen, empezamos con otro libro. Muy bien. En esta sesión veremos los siguientes capítulos: el usufructo, usufructo en la legislación mexicana y derechos reales de uso o habitación. Y la servidumbre como concepto, qué significa la servidumbre y la servidumbre en el sistema legislativo mexicano. ¿Sí? Dice, el usufructo es un derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas, sin perjuicio de las mismas cosas, o sea, sin que se dañen, sin que se perjudiquen las mismas cosas. En el derecho romano prácticamente no ha cambiado y podemos definirlo como el derecho real temporal que otorga ese titular, denominado usufructuario, el derecho de usar y disfrutar de un bien o bienes ajenos sin alterar su sustancia. Usufructo es una palabra compuesta. Eso me lo enseñaron a mí cuando yo estudié. Sin embargo, no lo veo tan claro aquí en el libro, pero es el uso, gozo y disfrute de una cosa ajena. Uso, de fruto, o sea, fruto de un beneficio que obtengo del uso de ese bien. A eso se refiere básicamente. Sigue entrando gente, por eso de repente ahí me regreso. Continuamos. El usufructo en la legislación mexicana se define y está en el artículo 980 del Código Civil Federal. Esta definición menciona el autor que es equivocada porque omite el hecho de que no se altera la forma ni la sustancia, que desde el derecho romano es un elemento esencial del usufructo.
La naturaleza jurídica del usufructo en su origen es el desmembramiento de la propiedad, ya que en esencia implica que una persona usufructuario tiene las facultades de usar y de disfrutar y otra persona distinta, el propietario, la facultad de disponer de la cosa. Vamos a poner un ejemplo muy rápido de un usufructo. Se utiliza mucho en los terrenos, ¿sí? Los terrenos agrícolas y los que hay gente que sabe más de eso, cuando la gente tiene terrenos y no los está usando, dicen por ahí que la tierra se puede afectar. La tierra la tienes que estarla usando para que mantenga su capacidad y buena calidad para poder sembrar y todas esas cosas. Pero hay gente que tiene terrenos y dice, yo no puedo usarlo, tengo 10 terrenos y pues nomás puedo usar 3 o 4. Entonces, a través de un usufructo, llega otra persona y le dice, usa el terreno, ¿sí? Usa el terreno, siémbralo y todo lo que siembres, pues es de la persona que lo sembró, ¿sí? Y a mí me ayudas, propietario del terreno, porque el terreno, la tierra de ese terreno, se está utilizando y se está moviendo, ¿no? No está estática. Entonces, y el usufructo puede ser oneroso o puede ser gratuito. ¿Qué significa eso? Que el que está usando el terreno ajeno, puede haberse manifestado en el contrato que hay un pago de por medio, como una renta, vamos a decir, o puede que no, simplemente úsalo, y si sí hay un contrato, hay un escrito, donde dice, pues lo vas a usar por 10, 15 años, ¿sí? Nada más. Y a los 15 años se renueva ese contrato de usufructo y así se va, ¿no? Básicamente es para eso. Dice, ahora bien, según lo que hemos ya visto, el usufructo presenta varias características. El derecho, es un derecho real. Es un derecho real que tenemos todos de generar un usufructo o hacer uso de una propiedad ajena a través del usufructo. Todos tenemos ese derecho. Que nos lo den o que lo pidamos, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero el derecho lo tenemos. Pues otorga al usufructuario el derecho de usar y disfrutar del bien. Es oponible erga omnes, como todo derecho real supone un sujeto pasivo universal cuya obligación es abstenerse de impedir al usufructuario el ejercicio de su derecho, incluso del nudo propietario. ¿Qué pasa? El nudo propietario, ¿quién es el nudo propietario? El propietario del bien, pero se convierte en nudo propietario cuando su propiedad la dio en usufructo, ¿sí? Entonces, ese nudo propietario tiene la obligación de no impedir o de facilitar que al que le dio el usufructo, pues haga lo que tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso que hablábamos de la siembra, que no le haya ningún impedimento. Pasaba que hace mucho supe de un caso, era un terreno, lo estaba en usufructo para sembrar mango, ¿sí? Entonces había como una bodega donde la utilizábamos para guardar los camiones y el mango, el producto, etcétera, y de repente el dueño llegaba y dice, ¿sabes qué? Voy a usar una parte de la bodega porque voy a guardar unos camiones míos, se los voy a guardar ahí. Entonces ahí el usufructuario, el que se quedó con el usufructo, dice, pues bueno, está bien, ok, te voy a dejar ahí. Y luego voy a meter más camiones y luego los voy a sacar y luego saca tu maquinaria porque voy a sacar mis camiones. Y entonces era un relajo. Entonces, no, eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, tienes que no molestar de ninguna manera al usufructuario, o sea, al que le otorgaste el usufructo para que use tu terreno, ¿sí? Entonces fue un tema ahí de disputa, y bueno, digo, no pasó nada al final, se le leyeron la cartilla a los dos y bueno, ya se arregló el problema. Implica derechos personales entre el usufructuario y el nudo propietario con derechos y obligaciones mutuos. Es temporal, pues el título de su constitución, o sea, el contrato de usufructo es temporal, pues el título de su constitución se establece que su duración no puede exceder, de acuerdo con la ley, de 20 años en el caso de que el usufructuario sea una persona moral.
O sea, si yo le otorgo el usufructo a una persona moral, es decir, a una empresa, ¿sí? No puede durar más de 20 años. Lo máximo son 20 años, ¿sí? Y si es una persona física, es decir, si no se estableció una duración en el documento constitutivo y se trata de una persona física, será vitalicio, y se trata de una persona moral, será de 20 años. O sea, si es una persona física entre particulares, ¿sí? Habrá que definir en el contrato cuánto va a durar ese usufructo. Aquí dice que si no se menciona cuánto va a durar ese usufructo, es vitalicio, o sea, es casi, o sea, de por vida. A mí se me hace una aberración, un error muy grande el no poner, aunque sea tu compadre, aunque sea el familiar, aunque sea mejor conocido, lo que sea, siempre debes de ponerle un término a las cosas. Siempre, siempre un término para que no haya problema. Dice, recae sobre un bien ajeno, obviamente el usufructo recae sobre un bien ajeno, pues el propietario solo conserva el jus utendi y queda desprovisto del jus utendi y del jus frendi. Dice, el uso del implica la no alteración de la sustancia, refiriéndonos a que no sea alterada su forma de tal manera que no afecte su valor económico. O sea, el usufructuario, el que está usando la propiedad que tiene un usufructo, no lo puede alterar. Vamos a decir, no puede hacer una forma distinta del terreno. Vamos, si el terreno es cuadrado, no lo puede él hacer de una forma como irregular, por ejemplo, o no puede, ¿cómo les diré? Hacer una presa, por ejemplo. Cosas de ese tipo que pueda afectar. Una presa no, porque yo creo que una presa aumenta su valor, pero hay cosas que se hacen y a veces es posible que ese terreno sea afectado, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que impedir, que no se altere su sustancia, que no se altere su forma, que cuando se lo entregues, cuando se acabe el usufructo, el terreno esté exactamente igual. Básicamente es lo que se busca, ¿sí? Y si algo dañaste, si había pozos de agua cuando tú llegaste a ese terreno, y por ejemplo, suponiendo que es el de la agrícola y hay pozos de agua en uso y este cuate se los acabó o dañó las bombas o lo que sea, no les dio mantenimiento a los pozos, pues los tiene que entregar funcionando, ¿verdad? Esos pozos, por ejemplo. Dice, ahora bien, según lo que hemos ya visto, el usufructo presenta varias características. Recae sobre un bien ajeno, pues el propietario solo lo conserva el jus utendi y queda desprovisto del jus utendi y del jus freundi. El uso del implica la no alteración de la sustancia, refiriéndonos a que no se altera su forma de tal manera que no afecte su valor económico, que eso es lo que ya vimos ahorita. Y aquí les puse, o sea, algunas imágenes. Aquí, como les decía, el usufructo vitalicio, que para mí eso pues nunca debería de ser, pero la ley lo contempla. Aquí es un contrato, y acuérdense que en un contrato, si las partes están de acuerdo y el bien, vamos, el objeto del contrato es lícito, pues no hay ningún problema. Y cumple con los elementos esenciales de validez, pues no hay ningún problema. El usufructo puede recaer sobre cualquier clase de bienes, sean muebles o inmuebles, corpóreos e incorpóreos, derechos reales o de crédito, capitales, títulos de crédito, acciones, partes sociales, particularmente sobre capitales, viveros, ganado y montes. Eso también se usa mucho, por ejemplo, en las maquinaria pesada, que la gente las tiene ahí guardadas, y no quiere rentar o no quiere nada, pero le dice a alguien, ¿sabes qué? Úsalas, préndelas para que no se peguen los motores y no se afecten los aceites y cosas de esas. Y úsala un poquito ahí para que, pues, que no estén ahí
perdiendo valor si están ahí detenidas, ¿no? Derechos reales de uso y de habitación. Su alcance en cuanto a los derechos que otorgan es más corto que el derecho real de usufructo, por lo que su frecuencia en la vida diaria es menor. Lo que pasa es que el usufructo al momento de compararlo con un arrendamiento, la diferencia básica y más común es que el usufructo, como les dije, puede ser gratuito y la renta pues no puede ser gratuita. Tiene que tener forzosamente, para que se dé el arrendamiento, tiene que tener una cuota mensual, un pago mensual. Y el usufructo tiene esta característica, puede ser y puede ser que sea sin pago, ¿no? Esa es la diferencia más común. Pero también se da, usa la casa, por ejemplo, hay divergencia en algunas opiniones porque hay gente que renta las casas y luego las subarrenda. Entonces, ¿qué pasa? Que ni siquiera él usa la casa. Yo rento una casa y ni siquiera la uso yo. Lo que pasa es que yo se la voy a rentar a otra persona, y aunque en el contrato inicial debe decir eso, pues es como está utilizando el bien para uso y disfrute y obtener un beneficio sobre esa modalidad de usarlo, ¿no? Por eso hay gente que difiere del usufructo y el arrendamiento porque se parecen mucho. Pero yo lo que encuentro es esa diferencia. El uso puede definirse como el derecho real y temporal que permite a su titular, el usuario, hacer suyo los frutos de un bien ajeno, requiera para la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. Puede ser sobre cualquier bien, con excepción de los que sean consumibles. La habitación también es un derecho real y temporal que permite a su titular, el habituario, ocupar gratuitamente las piezas que requiera de una casa ajena para él y su familia. El que nosotros tengamos una habitación, un techo, una casa, también es un derecho real. Habrá gente que no lo tiene, pero es un derecho que tenemos. Ahí tengo mucha gente aquí esperando. ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien, profe. Ay, ya acabamos. Qué bueno. Qué bueno, porque ando muy apurado con este tema. Básicamente es el usufructo, la capacidad o derecho real de poder usar un bien ajeno, ya sea mueble o inmueble, para yo sacarle un beneficio. Tiene que ser a través de un contrato, y ese contrato, nunca ustedes hagan un contrato del que sea vitalicio. Siempre pónganle fecha de término, siempre, todos los siempre. Entonces, básicamente es eso. Bueno, y el usufructo, como todo, pensamos, nunca había escuchado eso, debe ser algo nuevo. No, hombre, desde los romanos viene eso, ¿sí? Entonces, para que no piensen que es algo nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el tema de la servidumbre. Como su nombre lo dice, servidumbre viene de servir a alguien, de apoyar a alguien, de ayudar a alguien. Entonces, básicamente es lo que vamos a ver. Y esto se ve mucho también, como les dije, en terrenos. Dice, la diferencia entre el derecho de uso y el de habitación son: el uso puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles, en tanto que la habitación solo puede recaer sobre una casa habitación, es decir, un bien raíz. Caray, todavía no acabamos con usufructo, aquí hay un pedacito todavía de usufructo. Ahí está la presentación aquí. Okay. Todavía estamos en usufructo. El uso puede ser oneroso, que es lo que les decía, oneroso o gratuito, mientras que la habitación, por definición de la ley, es gratuita. Entonces, aquí hay un pequeño video del usufructo. Vamos a verlo, bien rápido.
¿Qué tal? Dejamos de presentar aquí. Me salgo del aire para que no interferir. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver un tema relacionado a los derechos reales. En este video te voy a hablar sobre el usufructo, su definición, características y lo más importante, sus aplicaciones prácticas. Así que, comenzamos. Comencemos como siempre por definir esta figura. El usufructo, de acuerdo con el Código Civil Federal, es el derecho real y temporal de disfrutar bienes ajenos. Ahora bien, este derecho real implica muchas características, ya que el usufructo que se tiene de un bien implica que el usufructuario puede explotar un bien como si fuera el dueño, es decir, el usufructuario es titular de los frutos naturales, industriales o civiles, así como contar con legitimación para ejercitar las acciones que corresponden a la posesión del bien, con la única salvedad de que no puede disponer del bien, alterarlo o destruirlo. El usufructo, al constituirse en un acuerdo de voluntades, puede determinarse sus alcances, temporalidad y detalles específicos. Algo a considerar al momento de constituirlo es que cuando éste se realice sobre bienes inmuebles, esto deberá ser inscrito en el registro público para que surta efectos en contra de terceras personas. Este derecho real en la práctica sirve, por ejemplo, en los casos de divorcio, donde los cónyuges, al momento de liquidar la sociedad conyugal, deciden ceder los bienes a favor de sus hijos, pero conservando el usufructo vitalicio. Es decir, aunque los propietarios sean los hijos, el derecho de usar los bienes aún corresponde a los padres. Otro medio de emplear el usufructo es cuando se concede para percibir las rentas de un bien. Es decir, este derecho real te permite realizar contratos personales que cedan el uso del bien usufructado. El usufructo también concede la facultad de pelear la posesión del bien, como por ejemplo, en el caso de que exista un embargo sobre la propiedad por deudas del dueño. El usufructuario puede interponer su amparo o tercería peleando su derecho a poseer. Por esta razón, el usufructo en cuestiones registrales se considera un gravamen, ya que, volviendo al ejemplo de los hijos de los divorciados, si estos en algún momento decidieran vender los bienes, para lo cual no están impedidos, cualquier persona rechazaría la compra, ya que el usufructo corresponde a una tercera persona, que si no está dispuesta a renunciar a su derecho, dicha compraventa deviene en inútil, ya que el segundo comprador no podrá hacer uso del inmueble porque no debe obstaculizar el usufructo. Así también, cuando se realiza la venta de un bien en usufructo, el usufructuario puede reclamar se respete su derecho del tanto, el cual consiste en que éste tiene una preferencia para la compra del bien cuando el dueño decide venderlo. Brincarse este derecho del tanto puede derivar en que se anule la compraventa a un tercero por no haberlo respetado. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides Listo. ¿Quedó claro? ¿Sí lo entendieron? Yo creo que sí. Sí, más. Bueno, vamos a continuar.
Sí, maestro, todo clarísimo. Qué bueno. Vamos a continuar. Bueno, las servidumbres, como mencionamos ahorita. El concepto de servidumbre puede apreciarse desde dos perspectivas, como un gravamen sobre un predio y el derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro predio. En sí, a lo que nos referimos sobre el tema de gravamen, esto se... Disculpe, no está la diapositiva, maestro. Ah, caray, perdón. No me empecé a hablar como merolico. A ver, perdón. Listo. Dice, el concepto de servidumbre puede apreciarse desde dos perspectivas, como un gravamen sobre un predio y o el derecho real que posee el propietario de un predio para aprovecharse de otro predio. Un gravamen, ¿qué significa? En nuestra escritura, si somos dueños de una propiedad y nosotros estamos como sirvientes, o sea, apoyando otro terreno, ahorita van a ver en qué forma, en nuestra escritura, porque como eso no lo puedo cambiar, en nuestra escritura de propiedad ahí va a decir, el terreno tal tiene una servidumbre de tanto por tanto, y que pasa por su lado oriente del terreno, etcétera, etcétera. La va a ubicar, ¿sí? Entonces ese terreno está grabado y tú cuando lo vendes así, con esa afectación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En sí, a lo que nos referimos sobre el tema de gravamen, estos se imponen a favor del dueño de un predio y en consecuencia a carga de otro fundo, propiedad de distinto dueño para beneficio del primero. Entre sus características la servidumbre podemos mencionar: la servidumbre se establece en razón de la utilidad objetiva del fundo, es decir, que ésta se ejerce dentro de los límites de las necesidades del fundo al que beneficia. El fundo es el terreno al que está beneficiando. La utilidad de la servidumbre debe ser permanente. Los predios han de ser vecinos y la obligación impuesta al propietario del fundo sirviente debe ser de carácter negativo. Aquí está un pequeño esquema. Dice, servidumbre es indivisible. La servidumbre no puede venderse con independencia del fundo dominante. No se puede tener servidumbre a cargo de un fundo propio y la servidumbre debe tener una causa perpetua. Aquí está, por ejemplo, ese es el predio dominante y ese es el predio sirviente. Supongamos que aquí está la avenida principal o la carretera principal o lo que sea, y aquí hay un propietario atrás de este terreno. Entonces este propietario, al no tener frente, al no tener un acceso de entrada y salida a la carretera, la avenida principal, forzosamente, no es si quieres, forzosamente le tiene que servir al dominante para que tenga ese acceso. Yo creo que todos nos ha tocado ir a algún rancho en el que vamos en la camioneta o en lo que vayamos y vamos abriendo puertas. Abrimos una puerta y le seguimos derecho y abrimos otra puerta del rancho y te dicen, nomás cierra las puertas. Están abiertas, no tienen candado. Digo, están cerradas por el ganado que puede haber para que no se vaya. Pero no deben de tener candado porque si es una servidumbre, pasa un rancho, pasa el otro y pasa el otro para llegar al rancho que estás interesado, ¿no? Y a eso se le llama una servidumbre, ¿sí? Entonces ese terreno, vamos a decir, está afectado porque tiene esta servidumbre. Aquí yo no puedo construir nada, aquí no puedo poner una alberca, aquí no puedo poner una barda, aquí no puedo poner nada. Tengo que dejar el espacio libre para que esta persona pase. Eso es por ley, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir de esto? Y en su escritura de propiedad tiene que mencionar esta servidumbre de paso que tiene, ¿sí? Totalmente la tiene que mencionar. Y es una afectación o una gravamen, como le llamamos.
Aquí, como dice, no se puede tener una servidumbre a cargo de un fondo propio. Por ejemplo, si este terreno también fuera el mismo dueño de este, pues entonces no se puede tener la servidumbre, ¿sí? Porque pues tiene todo este acceso, ¿no? Puede entrar aquí. Si este terreno lo vende a otra persona diferente, entonces ya tiene que constituirse la servidumbre. Dice, en cuanto a los elementos de las servidumbres son derechos reales, consisten en un poder jurídico ejercido directa e inmediatamente sobre una cosa. Las servidumbres son derechos reales, consisten en un poder jurídico ejercido directa e inmediatamente sobre una cosa. Las servidumbres son gravámenes que están a cargo de los predios sirvientes y solo se constituyen sobre predios y no sobre otros bienes. La utilidad del predio dominante. Un último elemento es que la servidumbre siempre se constituye para que se obtenga mayor utilidad o aprovechamiento. Un terreno que está en medio de muchos terrenos y no tiene frente o no tiene esa servidumbre constituida, pues no te lo van a querer comprar o te lo van a comprar muy barato. Y el que lo compra va a tener que ejercer la ley para que se genere esa servidumbre. Acción confesora para defender la servidumbre. La acción civil con la cual el titular de la servidumbre pueda hacer reconocer en justicia su derecho es la acción confesora. Así se llama el procedimiento. Déjeme. Sigue entrando gente. Dice, el Código Civil define a la servidumbre y dice que es un derecho real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Vean esto pasa mucho. Imagínense, aquí está la carretera y luego, ¿cómo va a accesar ese terreno a la carretera? ¿O cómo va a accesar a la carretera a ese terreno? Ay, perdón. Todos esos terrenos que están atrás, pues ¿cómo le van a hacer? Entonces tienen que tener una servidumbre. Aquí está esta finca 2, tiene su servidumbre por la finca 1, ¿sí? Forzosamente. Aquí el A y el B, pues este quedó en medio, este también quedó en medio, este también quedó en medio. Entonces este tiene que tener, este sirviente le da servidumbre a este, pero este le tiene que dar al que está atrás y luego se constituye por los dos terrenos. ¿Sí? Eso pasa mucho, es algo muy común. Dice, hay varios tipos de servidumbre. Ustedes lo han visto colonias o fraccionamientos que de repente las casas están un poquito, como que hay un callejón en medio. Si lo han visto, eso es una servidumbre, pero porque pasa un drenaje por ahí. Puede ser un drenaje o puede ser una tubería de alta tensión que pasa por abajo o una tubería de alta presión que es de gas y nadie puede construir arriba, por eso está libre esa área, es una servidumbre, ¿sí? Y luego los tipos de servidumbre conocidos, de servidumbres continuas, como las de desagüe, pero que se han formado de forma natural sin la intervención del hombre. El uso puede ser esporádico. Servidumbres discontinuas son las que tuvieron que construirse como los derechos de paso, ¿sí? Servidumbres aparentes, puede ser una ventana, un acceso, etc. Servidumbres no aparentes son las que no presentan ningún signo exterior que pruebe su existencia, pero por ejemplo las servidumbres de vista o la de no construir, y servidumbres voluntarias o legales, ¿sí? Con eso concluimos el tema de la servidumbre. Vamos, ¿quieren ver el video o ya pasamos al repaso? ¿Qué prefieren? Bueno, el video lo pueden ver después, ¿sí? Lo pueden ver ustedes después tranquilamente para no quitarle tiempo al
al tema del repaso, ¿les parece? Repaso, aquí me están diciendo repaso. Ok. Vamos al repaso. Déjame ver dónde lo dejé. Aquí está. Tomen nota, lápiz, pluma, digo si quieren. Esas son las preguntas, son un poquito más de 60 preguntas, el examen consta de 30 preguntas, entonces pues ahí van a estar, puede haber preguntas que no les toquen, otras que sí les toquen, pero bueno, este es el banco de preguntas, de ahí, eso es lo que se subió a la plataforma y la plataforma toma 30 preguntas de manera aleatoria, ¿sí? Significa etimológicamente la carga del padre. Se supone que me deben de decir, es esto. Patrimonio. Ay, permítanme. Pasivo. A ver, ¿qué me dijeron? Significa Patrimonio. Patrimonio, muy bien. Exactamente. Que nos está dando las respuestas. Y eso que es, saqué 7.69. Ahí va. Será el beneficiado por el predio sirviente al permitir el paso. Será el beneficiado por el predio sirviente al permitir el paso. Predio dominante. Predio dominante. Predio dominante, muy bien. Lo acabamos de ver, ese es un tema de servidumbre. ¿Cuál es el predio que posee un gravamen real por servir a otro? Predio sirviente, predio dominante, predios colindantes o predios afectados. Sirviente. Sirviente. Muy bien. Duración del usufructo que es constituido a favor de una persona moral que puede adquirir y administrar bienes raíces. 20 años. 20 años, muy bien. Disfrutar de los bienes ajenos, percibir los frutos de la cosa usufructuada, ejercitar las acciones y excepciones reales son algunos de obligaciones del usufructuario, derechos del usufructuario, derechos del usufructuario. Derechos. Muy bien. De acuerdo con la teoría clásica de Aubry y Rau sobre el patrimonio, uno de los principios es todos los patrimonios son de una sola persona, la persona puede tener varios patrimonios, las deudas no integran parte del patrimonio o todas las personas tienen patrimonio. ¿Todas las personas tienen patrimonio? Es correcto, compañero, muy bien. La D. Son, rayita, 2 puntos, entregar la cosa sobre la que cae el usufructo con todas sus accesiones, no estorbar el uso y disfrute de la cosa, responder por los daños y perjuicios que se causa al usufructuario y restituir al usufructuario a título universal de los bienes de una herencia. Formas de extinción del usufructo, obligaciones del nudo propietario, derechos del nudo propietario y nuda propiedad. Obligaciones. Obligaciones del nudo propietario. De acuerdo con la definición de patrimonio y desde el punto de vista económico o de evaluación pecuniaria, este comprende dos elementos, los activos, activo y pasivo, los pasivos o el patrimonio. Activo y pasivo. Muy bien. Se refiere, déjame leer abajo.
Se refiere a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciables o se encuentran en el comercio. Activos. Los activos. Muy bien. No, espérame. Mira, escuchen bien. Se refiere a los objetos materiales sobre los cuales pueden recaer derechos y que por su naturaleza son jurídicamente comerciables o se encuentran en el comercio. Jurídicamente. Cosas en sentido jurídico. Es correcto. No estoy hablando de ninguna cosa en específico, cosas en general. Número 10. Rústicas y urbanas, directas e indirectas, continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes. ¿Son tipos de qué? Servidumbres de paso, predios afectados, propietarios, usufructuario. Servidumbres de paso. Muy bien, servidumbres de paso. Permítame. Es el poder jurídico que la persona que es su titular ejerce directa e inmediatamente sobre una cosa que le permite el aprovechamiento que se traduce en poder de usar, disfrutar y disponer de ella con las limitaciones que establece la ley. La propiedad. Muy bien, de acuerdo, la propiedad. Derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, usufructo, propiedad. Usufructo. ¿Cómo? Usufructo. Muy bien, excelente. Juristas que hablan de la universalidad y atributos de la personalidad del matrimonio. Aubry y Rao, que toda persona sola puede tener un patrimonio, que todas las personas tienen patrimonio, que solo las personas pueden tener patrimonio. Aubry y Rao. Muy sencillo, aquí está la pregunta, nomás muchas veces en la pregunta está la clave. Una forma derivada de adquirir la propiedad es la accesión, la adjudicación. La adjudicación, muy bien. Muy bien, número 15. Dentro de nuestro patrimonio y fuera de nuestro patrimonio, derecho divino y derecho humano son características del concepto de patrimonio según los romanos, Gallo y Justiniano, que toda persona solo puede tener un patrimonio, que todas las personas tienen patrimonio. Gallo y Justiniano. Muy bien. Está bien fácil esa. A ver, ok. Es que tengo que estar en otra pantalla acá al mismo tiempo. El usufructo se extingue por voluntad de los herederos, muerte del usufructuario, disposición de la albacea o compraventa. El usufructo se extingue, no me acuerdo si lo vimos honestamente. El usufructo se extingue por muerte. Muerte del usufructuario. Por muerte del usufructuario. Es la forma que se extingue de manera así muy eficaz y definitiva. (17) Es el hecho o acto jurídico en términos del cual se incorpora al patrimonio de una persona un bien mueble o inmueble. Adquisición. Muy bien. Muy bien, continuamos. Eran cosas del dominio público o propiedad del Estado. Res sacrae, res públicas. La que. ¿Perdón?
¿Cuál es? La letra B. Res pública. Letra B, exactamente. Res públicas. Derecho de uso que consiste en utilizar el bien. Derecho de uso que consiste en utilizar el bien. Jus frendi, jus utendi, usufructo o venta. De uso, derecho de uso que consiste en utilizar el bien. ¿Usufructo? No. No. Who's friendly? Jus utendi. Jus utendi. Utendi significa uso. La res extracomercial en el derecho romano eran protegidas mediante... A ver, déjenme ver más respuestas. La res extracomercial en el derecho romano eran protegidas mediante el derecho de preferencia, el derecho de persecución, la ley peculatus y interdictos especiales. ¿Derecho de preferencia? No. Ley peculiar. Es interdictos especiales. Es una pregunta que estaba escondida ahí, pero para que lo tengan bien claro si les sale. En la res extracomercial en el derecho romano eran protegidas mediante interdictos especiales. Muy bien. La forma más común de adquisición de la propiedad a través de estos intercambios de bienes y servicios y adquirimos todos los satisfactorios que demanda nuestra vida. La propiedad, el contrato, adquisición o la accesión. ¿Contrato? Contrato. Cuando es la forma más común de adquisición, el contrato. Sin lugar a dudas. 22. Se refiere al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona y que son apreciables en dinero. Ya lo hemos Patrimonio. visto. Patrimonio, exactamente. Ya lo hemos visto explicado de otra manera. La forma como se adquiere la posesión de un tesoro mediante la ocupación es aprehensión. Aprehensión. ¿Sí? La forma como se adquiere la posesión de un tesoro, acuérdense, mediante la ocupación es aprehensión. Perdón. La propiedad de los animales por caza y pesca se adquiere por ocupación. Eso se las digo porque lo vimos muy por encimita de eso. La propiedad de los animales por caza y pesca se adquiere por ocupación. Estas preguntas las hacemos varios maestros. Entonces, por eso de repente habrá algunos temas que puedan decir ustedes que les pasó como quien dice de noche. Pero son los mínimos porque revisamos todas las preguntas. ¿Ok? Las servidumbres también son consideradas como una carga a los propietarios de los predios sirvientes. ¿Con qué otro nombre se le conoce a esta afectación? Gravamen, afectación, dañado o bloqueado. Gravamen. Muy bien. ¿Cómo se le llama a la propiedad que sufre un incremento de extensión de forma natural o por fenómenos naturales? La ocupación, la propiedad... Aluvión. Muy bien. Hacer inventario de todos los bienes, tasar los muebles, hacer las reparaciones indispensables para mantener la cosa en estado y realizar reparaciones son obligaciones del usufructuario, modalidades del usufructuario, derechos del usufructuario o aluvión. Obligaciones. Obligaciones. Del usufructuario, exactamente. Vienen varias porque son varias obligaciones que tienen, por eso están desmenuzadas en varias preguntas.
La idea de esta doctrina es no confundir el patrimonio con la personalidad. Teoría conceptualista del patrimonio, teoría monista del patrimonio, teoría de Bond Case o teoría del patrimonio afectación. Un case. Otra. La letra D, exactamente. Teoría del patrimonio afectación. Muy bien. Forma de constitución del usufructo en el cual por medio de acuerdo de voluntad contractual, contrato oneroso o gratuito, donde el propietario transmite el usufructo conservando la nuda propiedad. Por ley, por voluntad, por prescripción o por decreto. ¿Por voluntad? Por voluntad, exactamente. De acuerdo de voluntad. Entonces la respuesta es voluntad. 30. Decir que el patrimonio es inalienable durante la vida de la persona que es su titular significa que solo se pueden transmitir en su totalidad a la muerte de su titular, solo se puede transmitir parcialmente por mortis causa, a la muerte del titular se transmiten todas las obligaciones o la enajenación es total en cualquier momento. La La A, exactamente. Solo se pueden transmitir en su totalidad a la muerte de su titular. Es correcto. De acuerdo con el tema de accesión, la mezcla y confusión es una forma de... Lo vimos por ahí hace tiempecito. Accesión artificial. Viene derivado de lo que es el aluvión, ¿sí? Agrego de manera por mezcla, por confusión, por problemas con las propiedades, porque llovió, porque no llovió, y de alguna manera resultó que tengo mi terreno se vio beneficiado, vamos. Ok. Accesión artificial. ¿A quién pertenece la teoría clásica llamada también tesis conceptualista del patrimonio? Aubry y Rau, Marcel Planiol, Georges Ripet o teoría científica de Jenny. Marcel Planiol. Repita la pregunta. Sí, ¿a quién pertenece la teoría clásica llamada también tesis conceptualista del patrimonio? La B. La A. Aubry y Rau. Es el derecho real y temporal que permite a su titular, el usuario, hacer suyo los frutos que de un bien ajeno que requiera para la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. Propiedad, uso, habitación o arrendamiento. Propiedad. Estamos hablando del derecho real y temporal. Uso. El uso, exactamente. El uso. Para Planiol y Ripet tienen carácter patrimonial. Los derechos y obligaciones de carácter político, los derechos y obligaciones estimables en dinero, todo lo que carece de valor o los derechos de potestad de una persona. Los derechos y obligaciones estimables en dinero. Exactamente. Es un derecho real y temporal que permita a su titular, el habituado, ocupar gratuitamente las piezas que requiera de una cosa ajena para él y su familia. Usufructo. No,
es un derecho real. Acuérdense, estamos hablando otra vez de un derecho real y temporal que permite a su titular, el habituado, ocupar gratuitamente piezas. Habitación. Bueno. La respuesta es uso. Puede ser arrendamiento, Es uso. La respuesta es uso. ¿Ok? Considerando como inherente y exclusivo al ser humano con las características de que solo se puede tener un patrimonio y este se puede transmitir en su totalidad por herencia, según la doctrina, ¿cómo es considerado el patrimonio? Es un derecho real. Derecho real. A ver, considerado como inherente y exclusivo al ser humano, como la característica... Atributo de la personalidad. Es correcto, atributo de la personalidad. Es un atributo. Por solo ser humano, ya, con eso tienes. 37. Todo aquello que tiene entidad real, abstracta, material o de razón es cosa, bienes, inmuebles o derechos. Cosa, muy bien. Son bienes inmuebles que no tienen dueño cierto o conocido. Bienes vacantes. Bienes vacantes. Bienes vacantes, muy bien. Es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Usufructo. Exactamente, es usufructo. Es el derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos, el usufructo. Creo que está más arriba también la pregunta, pero planteada de diferente manera. Es el derecho real que confiere su titular al usuario el derecho de percibir los frutos de una cosa ajena requeridos para alimentarse él y su familia. Habitación. Es uso otra vez, uso, ¿no? Otra vez, uso, exactamente. Uso. Uh-huh. Confiere al habituado el derecho de ocupar de una cosa ajena las piezas que requiere. ¿Están repetidas estas o qué? No, es el derecho real y confiere al habituado el derecho de ocupar de una cosa ajena las piezas que requiera para vivir él y su familia. Ahora sí, derecho real de habitación. De habitación, exactamente. Es el conjunto de los bienes de una persona considerados como una universalidad de derecho. Patrimonio, muy bien. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerado como una universalidad de derecho, es decir, una masa de bienes que de naturaleza y origen diversos y materialmente separados no son reunidos por el pensamiento más que en consideración al hecho de que ellos pertenecen a una misma persona. Teoría del patrimonio de la personalidad, teoría clásica conceptualista del patrimonio, teoría personalista y teoría clásica. Lo vimos hace rato, aquí mismo. Aquí lo dice, el patrimonio es el conjunto de bienes, y teoría del patrimonio personalidad, teoría clásica conceptualista del patrimonio, o sea, el concepto de patrimonio. Es la B, les voy a ayudar. B. Sí, teoría clásica conceptualista del patrimonio. Elemento del patrimonio, el cual se compone por todo aquello que dentro de la masa patrimonial tiene un contenido económico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y derechos pertenecientes a una persona.
el activo, el pasivo, el activo y el pasivo, ninguno de los anteriores. Activo. C. ¿Cómo dijo? Inciso A. El activo, exactamente. De económico viene directamente el activo. Elemento del patrimonio, el cual se integra por el total de las obligaciones del titular del patrimonio. Esta obligación se entiende como la relación jurídica entre dos personas, una de ellas denominada deudor, sujeta a otra llamada acreedor, que le puede exigir una prestación de carácter patrimonial. Pasivo. Pasivo, exactamente. Es el conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. Mezcla, patrimonio, incorporación o confusión. Es el conjunto de bienes propios adquiridos por cualquier título. Ya los tengo. Todo mi conjunto de bienes, ¿qué es? ¿Es mi qué? Patrimonio. Es mi patrimonio. Los frutos que producen las heredades o fincas de cualquier especie mediante cultivo o trabajo son los frutos industriales, los frutos naturales o los frutos... ¿Cuál es la pregunta, maestro? Sí, ahí va. ¿La pregunta cuál era? Los frutos que producen las heredades o fincas de cualquier especie mediante cultivo o trabajo son frutos industriales, La frutos A. civiles, exactamente, frutos industriales. Algunas de las cosas consideradas como terminación del usufructo, algunas de las causas como terminación del usufructo, la cesión y o pérdida o alteración de la cosa, sucesión legítima, sucesión testamentaria o matrimonio. La A. La A. La A. Exactamente. La cesión y o pérdida o alteración de la cosa. Acuérdense que tiene que conservar la cosa, que no pierda su valor económico. Dime una de las causas que enumera Planiol como extinción del usufructo. Que enumera Planiol. La muerte del usufructuario, copropietario, derecho real o derecho subjetivo. La A. Muerte. La muerte del usufructuario. Se le considera como un gravamen de un predio. Servidumbre, compraventa, cesión de derechos o herencia. Servidumbre. Muy bien. Está más arriba, planteada de diferente manera. Tuvieron su origen en Roma. ¿Cuál es la pregunta? Ahí va. Se le considera como un gravamen de un predio. Gracias, maestro. De nada. Tuvieron su origen en Roma y se vincularon particularmente con la práctica agrícola. Servidumbre, traspaso, cesión o venta. Servidumbre. Servidumbre, exactamente. Una de las características de la servidumbre es indivisible, es extenso, es irregular, es alto. Indivisible. Indivisible, muy bien. Dime dos elementos de las servidumbres. Son derechos reales y gravámenes, derecho objetivo, derecho subjetivo o constitucional. Derechos reales y gravámenes. Es correcto. Son indispensables dos fundos. Son indispensables dos fundos, uno sobre el que recae la servidumbre y otra para el que se constituye. Elementos de existencia de la servidumbre, elementos de validez de la A. Elementos de existencia de la servidumbre. Son indispensables dos fundos, uno sobre lo que recae la servidumbre y otro para el que se constituye. Causa más común de terminación del usufructo, otra vez. Causa más común, de la más común terminación del usufructo. Por muerte. Inciso A. Por muerte, exactamente. De acuerdo con Charles Audry y su universalidad, menciona uno de los principios del patrimonio.
La Todas las personas tienen patrimonio privado, público, objetivo y subjetivo, activo y pasivo. Todas las personas tienen patrimonio. Correcto, correcto. ¿Quiénes encabezan la definición más aceptada sobre el patrimonio como atributo de la personalidad? Charles Aubry y Rao, Gallo y Justiniano, Planiol y Ripet o Von Case y Rao. Charles, Aubry y Rao. Ajá, exactamente. Ya vamos a acabar. ¿Qué artículo del Código Civil del Estado de Nuevo León habla sobre el patrimonio familiar? 723, 234, 391, 334. Ese lo vimos al principio, El artículo 723. 723. ¿Quién critica la teoría clásica del patrimonio como inútil y peligrosa? Francisco Jenny, Gabriel García Márquez, Rafael Rojina Villegas o García Maínez. La Ajá, Francis Jenny. Por ahí había una tablita en la presentación. Según las definiciones de patrimonios, este incluye bienes, créditos, deuda, pasivos, afectaciones e impuestos, subastas y embargos y compraventas. Según las definiciones de patrimonio, este incluye bienes, créditos, deudas o pasivos. Exactamente. Bienes. Sí. Es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona estimables en dinero. Esta definición de patrimonio pertenece a Marcel Planiol y Georges Ripet, Gabriel García Márquez, Rafael Rojina Villegas o García Maínez. Planiol. Planiol y Ripet. Así es. Muy bien. Pues con eso concluimos. Ya no hay más preguntas. ¿Cómo vieron? ¿Qué les pareció? ¿Se sienten mejor para el examen? Demasiado. Sí. Más bien. Más seguros, profe. Bueno, qué bueno, esa es la idea. Si les falta, como les digo, alguna tarea o algo por ahí, avísenme y ahí lo analizamos para revisarlo. A lo mejor no con el 10, pero bueno, es mejor eso que un 0 por no haberla traído. Piensen bien las preguntas, lean bien. Hay unas que se parecen mucho, ya lo vieron ustedes. No se vayan a confundir. Y bueno, pues les deseo mucha suerte, ¿no? Muchas gracias, maestro. Al contrario, Gracias, maestro. Buenas noches. al contrario, buenas noches y estamos ahí platicando. Muchas gracias, maestro. Buenas noches, amigo. Excelente noche, que la pasen bien. Gracias. Gracias, maestro. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Excelente noche, bye. Gracias. Gracias, maestro. Gracias igualmente, gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas maestro. noches. Gracias.